El Callejón del Colgado. En la actual calle de Venustiano Carranza, antes llamada de la Cadena, tuvo lugar un suceso que originó la presencia de un espectro, y con él, esta leyenda. Nos encontramos en los años finales del siglo XVI. Los vecinos de la Nueva España, integrados por indios, mestizos, españoles y frailes peninsulares en su mayoría, vivían en permanente temor debido a la gran cantidad de crímenes que ocurrían a diario, al parecer ejecutados por el mismo sujeto. Por las noches, en cualquier momento, se escuchaban fuertes alaridos en la calle que el asesino profería mientras escapaba. La población sabía que se acababa de cometer un crimen y entonces ponían seguro a las puertas y ventanas de sus casas con fuertes trancas. Algunas personas lo llegaron a ver, corriendo, gritando y aún empuñando la daga. El ser terrible parecía volar entre las calles empedradas. Todos los que lo vieron o escucharon creyeron que era el demonio. Así, el fraile Sanabria, que en una de esas noches en compañía de un mestizo regresaba de dar una confesión, de lejos lo vieron y enseguida escucharon una voz desesperada. ¡La ronda! ¡Venid! ¡Alguaciles! ¡Dios mío, venid! Temerosos, se acercaron al lugar de donde provenía el llamado, y ahí encontraron a un hombre, inclinado sobre otro, que yacía en el suelo, cubierto de sangre. ¡Dios mío, qué sucede! ¡Mi hermano se muere, padre! ¡Ha sido acuchillado por ese demonio! ¡Confiésalo por amor de Dios! Fray Sanabria se inclinó hacia el herido, le tomó la cabeza entre sus manos, mas se dio cuenta de que agonizaba. Lo siento, caballero. Solo puedo darle la extrema unción. No es posible, padre. ¿Acaso va a morir? Calla y déjame hacer. El fraile Sanabria, con la cruz y el rosario en la mano, procedió al sacramento. Luego cerró los ojos del muerto y lo cubrió con su túnica. La ronda pasó en esos momentos. Se acercó al grupo. El hermano del difunto se adelantó. Mirad, mi hermano don Jimeno ha sido víctima de ese demonio. ¡Ira de Dios! Otro muerto acuchillado sin piedad. ¿Qué mano perversa es capaz de tal infamia? Lo vimos, señor capitán. Creo que es el mismo diablo. Perdona, padre, pero para mí que es obra de un malvado. Hombre o demonio, ustedes son la justicia. Hay que detenerlo. ¿Qué más quisiera? Pero bien sabes que es muy escurridizo. Tan luego ataca dentro de la ciudad como fuera de la traza. El criminal daba muerte a sus víctimas en cualquier rumbo de la capital, sin que fijara un patrón del tipo de personas. Lo mismo perecían hombres que mujeres, pobres y ricos. Lo único común era la puñalada, honda y certera, que asestaba en el pecho, de manera que el atacado moría casi al instante. Despoblada prácticamente la ciudad en ese entonces, no siempre se escuchaban los alaridos del asesino, ni los quejidos del moribundo. Solo se encontraban los cuerpos frescos aún, o en los inicios de la descomposición. Cuando esto ocurría, los pobladores daban por atribuir el crimen al demonio, pues la soledad de los parajes nocturnos propiciaba la fantasía. Otros más incrédulos lo negaban. Así, cuando se encontró el cadáver de don Pedro de Villegas en las afueras de la ciudad, y se observó que el tipo de herida era más fino, producto de una espada u otra arma, y también que había varias heridas en su pecho y no solo una, como se había acostumbrado dar el demonio, un conocido del difunto señaló su sospecha. Con seguridad el crimen había sido ejecutado por el esposo de la mujer, con quien don Pedro tenía amoríos prohibidos. Otro hombre, aunque aceptó el argumento, juró haber escuchado en ese lugar los alaridos usuales del asesino. La justicia, por su parte, solo cumplió con las diligencias de rutina, sin que hiciera ninguna investigación posterior. Pero los crímenes continuaron, por lo que el virrey, don Luis de Velasco II, reunió a las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España para darles a conocer su mandato mismo, que decía:
Yo, el virrey don Luis de Velasco II, ordeno en relación a los crímenes que se han dado en la Nueva España, que si se trata de un ser demoníaco, se haga cargo del asunto el Santo Oficio, y si es de este mundo, la justicia, a fin de aplicarle al criminal el más horrible y cruel de los castigos. De modo pues, que para un mismo fin, la justicia de Dios y del virrey trabajarán por separado. Durante varias noches se pudo ver a los religiosos recorrer las calles, con las cruces y utensilios necesarios para el exorcismo. Mientras tanto, el capitán y sus lanceros hacían lo propio. Pero en todas las ocasiones en que el asesino atacaba, los soldados y los religiosos llegaron tarde. Ya la víctima yacía moribunda, y el responsable había escapado. Ciertamente oyeron sus alaridos, pero se confundían sobre el lugar de procedencia de estos. Los religiosos también lo vieron correr, y aunque hicieron el esfuerzo de perseguirlo, pronto desapareció de su vista. El asesino se escabullía con precisión. Parecía ser hombre y demonio a la vez. Un demonio que tenía, a decir de un fraile, un pie de cabra y el otro de gallo, o que era una bruja, como señalaba uno de los oidores que formaba parte de la comitiva. Cansados y temerosos, los frailes oraban en la plenitud del sereno nocturno, para alejar el maleficio que asolaba la ciudad virreinal. Después de un tiempo, la persecución cesó, aun cuando el sentir general era aprensivo. Las actividades de los pobladores se realizaban de manera acostumbrada. Entre ellos, el oidor mayor, don Álvaro de Peredo y Zúñiga, que laboraba como siempre en su casa, en la calle de la Cadena. Una mañana el sirviente del oidor entró a su despacho para comunicarle, sumamente nervioso: «Perdona, señor amo, pero un hombre pregunta por usted». «Dile que me vea en la audiencia». «Se lo he dicho, señor, pero él insiste. Dice que es asunto secretísimo, relativo al demonio criminal». «¿Qué has dicho? Hazlo pasar y déjame a solas con él». El oidor lo esperó de pie. Entró un hombre de aspecto modesto que se presentó. «Buenos días, vuestra señoría. Soy Lizardo de Ontunaño, natural de San Lucas, taonero de oficio. Me atrevo a molestarlo porque... ¿Dices que conoces la identidad del asesino? ¿Quién es? Dímelo». Así es, señor. Le he seguido varias noches y le he visto atacar a sus indefensas víctimas. ¿Y después qué ha pasado? Dime. Continúa. Le he seguido y le he visto entrar a su casa. El oidor mayor se puso de pie resuelto. No perdamos tiempo. Vayamos a la audiencia. Ahí se dará fuerte recompensa por revelar la identidad del criminal. El oidor se hallaba excitado. En su mente se formó la idea sobre las ventajas que obtendría si él entregaba al criminal a la justicia. Pero el hombre se quedó callado, sin moverse, a lo que el oidor le dijo: ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te has detenido? Perdona, señor oidor, pero no busco recompensa por revelar el nombre del criminal, sino por callarlo, por mantenerlo en secreto. ¿Qué dices? No te entiendo. ¿Pagar para que te quedes callado? Si lo que queremos es saber el nombre del asesino. Con la cabeza baja, que escondía sus torvos ojos, el hombre le dijo: «Señor oidor, es que el asesino es vuestro hermanastro, don Gaspar de Aceves». «No es posible. Mi hermano está enfermo, pero criminal no es». «Tendrá que averiguarlo, vuestra señoría». El oidor dejó al hombre en el despacho, caminó hasta la habitación de su hermanastro, abrió la puerta y grande fue su sorpresa cuando revisó el lecho de éste. Encima de las mantas sucias y revueltas se hallaba una capa, cuyo esbozo tenía manchas de sangre, y sobre éste yacía un puñal, con el filo cubierto por abundante sangre reseca. Es la sangre de sus víctimas. No cabe duda.
¡Oh, Dios mío! Cuando regresó donde lo esperaba Lizardo, el oidor iba sorprendido. Todavía dudó por un momento. Le costaba creerlo. Pero ahí estaban las pruebas. Además, sabía que su hermano no estaba bien de sus facultades mentales. El tahonero esperó un momento a que se repusiera. Entonces le dijo: «Se ha convencido, ¿verdad? Dígame usted la cantidad de oros que ha de darme para que yo me quede bien callado». «Retírate, Lizardo. Ya te diré mañana». El oidor abandonó su trabajo ese día, torturado por el descubrimiento, por el conflicto entre su deber y sus sentimientos. Tomada su decisión, al día siguiente entregó una cantidad a Lizardo de Ontunaño, quien le aseguró su silencio. Por otra parte, encerró a su hermano. Sin embargo, el hombre no se conformó a la primera extorsión. Continuaron otras. El oidor mayor había desmejorado. Le pesaban los alcances de la enfermedad de su hermano y empezaba a irritarle cada vez más la presencia del extorsionador. Al fin, una mañana, mandó detenerle. Lo culpaba de ser el autor de los crímenes en serie. Lizardo de Ontunaño, dicen los documentos del Santo Oficio, proclamó su inocencia, pero fue en vano. El juicio se acercaba. Él sabía que podía ser condenado. Consciente de la influencia del oidor y de la arbitrariedad de la Inquisición, conocida por todos los habitantes, pidió hablar con el oidor mayor, pero al tiempo que lo comunicó al carcelero, detrás apareció el oidor para interrogarlo. En la celda, Lizardo quiso chantajear al funcionario, con la amenaza de delatar a su hermano si sostenía su acusación, pero el oidor no cedió. Entonces tomaron un acuerdo. El oidor le propuso que declarara conocer al asesino, haberlo visto, pero no saber su nombre ni el lugar de su morada. A cambio de ello, juró dejarlo ir. Por su parte, Lizardo juró guardar el secreto. Se llevó a cabo el juicio, con el oidor mayor al frente del jurado. Este le preguntó: ¿Confiesas que has visto morir a las víctimas, correr la sangre y saber su identidad? Sí, lo confieso. El oidor se levantó de su asiento para señalarlo. Miembros de este santo tribunal, no hay duda alguna. Aquí tienen al diabólico asesino. Sométanlo a tortura, en tanto que se decide la forma de matarlo. El verdugo lo tomó por los hombros. Violento lo condujo a la cámara de castigos. Ahí fue sometido al suplicio del potro. Un verdugo daba vueltas a unas barras colocadas en el extremo derecho del cilindro de madera, que a la cabecera del hombre, y envuelto en cuerdas, jalaba de sus brazos sujetados. Mientras tanto, un fraile lo interrogó sobre las razones de sus crímenes. Lizardo negó todo, y antes de la fractura de sus miembros dijo: ¡Suéltenme, por favor! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más, por favor! El criminal es el hermano del oidor mayor, don Gaspar de Aceves. Pronto, el fraile acudió con el oidor mayor para comunicarle lo dicho por el reo. Este no dio importancia al hecho. Dijo que se trataba de una venganza en su contra, y ordenó mayor tortura hasta lograr su muerte, preocupado en el fondo de que siguiera hablando. Pero al fraile se le ocurrió una siniestra idea: castigarlo por sus crímenes y por difamación al oidor. Intrigado, este quiso saber de qué manera se haría tal castigo, a lo que el fraile respondió: vives en la calle de la cadena. Que sea colgado de la cadena superior que está frente a vuestra casa. El día de la ejecución, la gente se agolpaba en las aceras. Furiosa, arremetía en contra del reo, que en esos momentos pasaba en medio de la procesión de guardias y religiosos. Una vez que llegaron al lugar, la sentencia fue leída por el pregonero. Colgaron la cadena a su cuello, y entonces el fraile se acercó al hombre. Ya aniquilado por las torturas, en tono piadoso le expresó: vamos, confiesa vuestros crímenes para que vuestra alma pueda llegar al cielo. Tú eres sacerdote.
Dile a Dios que me permita volver a este mundo a demostrar mi inocencia. Por favor. No puedo pedir tal cosa. Lo haré yo. Si llego a vislumbrar el cielo. Os juro por Dios que tú también sabrás de mi inocencia. A lo lejos, ya letargado, escuchó la orden de su muerte. Su cuerpo quedó pendido de una de las cadenas superiores de la casa frontal a la del oidor mayor, donde quedó 3 días expuesto al morbo público. El 4.º día, el cadáver fue bajado. Por su parte, el oidor don Álvaro de Peredo mandó poner gruesas rejas en la habitación de su medio hermano, en el mismo día de la ejecución. Quería asegurarse de evitar sus crímenes, pero a la vez también era una forma de castigo hacia el verdadero criminal, porque el remordimiento lo atormentaba. Esa noche, en que la pestilencia del cadáver todavía impregnaba la calle, un impulso irracional lo hizo salir. Adelantó unos pasos hacia la casa de enfrente, y al elevar la cabeza, vio entre la luz de la luna llena la sombra del ahorcado. Pensó que era una alucinación, una visión de su conciencia. Pero de día y de noche, durante semanas y meses, la silueta siguió apareciendo en el mismo lugar. Ya no quería salir de su casa, pero algo lo impulsaba siempre. Entonces evitaba mirar hacia la cadena, mas una fuerza ultraterrena lo hacía volver la cabeza, elevar la vista. Poco tiempo después, encerrado en su alcoba, ya enfermo, sintió la misma fuerza magnética que provenía de los muros de su habitación. En ellos se dibujó la sombra. El oidor, atado por el miedo, empezó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Pero la silueta seguía ahí. Entonces cobró valor. ¡Márchate de aquí! ¡Vamos, sombra ominosa! ¡Comprende! Tenía que salvarlo. ¡Márchate! Transcurrieron 7 meses del hecho. Los crímenes cesaron y la confianza volvió entre los habitantes de la capital. Pero una noche se escuchó el temible alarido y con él el descubrimiento de una nueva víctima. El oidor tuvo la seguridad de que su hermano no era el autor, pues encerrado estaba y se hallaba dormido la noche del crimen. 2 días después, un hombre que caminaba por la calle, ya avanzada la noche, fue atajado por la siniestra figura, que al instante levantó el brazo, con puñal en mano, dispuesto a matarlo. Pero entonces, el asesino sintió una presencia atrás y se detuvo. Al volver el rostro, se topó con un espectro que lo levantó con mucha fuerza, y sin darle tiempo a nada, rodeó su garganta y apretó hasta verlo morir. El hombre que se había salvado del asesino se alejó del lugar, tembloroso ante la visión de lo ocurrido. Horas más tarde, casi al alba, la ronda de larvaderos descubrió el cuadro. En el suelo había un cadáver y junto a él un esqueleto le rodeaba el cuello con sus manos descarnadas. Uno de ellos identificó al cadáver como el hermano del oidor mayor, pero no se pudo explicar la presencia del esqueleto y su identidad. Solo se notó la cadena que colgaba de su cuello sin piel. Se llamó al Santo Oficio, quien exorcizó el lugar. Mientras tanto, las autoridades trataban de explicarse el hecho insólito. Al parecer, el esqueleto asesinó a don Gaspar Aceves, pero esto no tenía sentido. Al fin tuvieron la respuesta.
Un hombre que venía apoyado en su esposa llamó a las puertas de las autoridades religiosas para dar su testimonio sobre el atentado sufrido la noche anterior y sobre el espectro que lo salvó. Una vez interrogado, quedó claro que el asesino era el hermano del oidor. En cuanto al esqueleto, el testigo dijo haber escuchado, acaso como parte de su alucinación, que éste dijo a don Gaspar cuando lo estrangulaba: ¿No me conoces? Soy Lizardo de Ontunaño, que vine a demostrar mi inocencia. Los ahí presentes disimularon su risa, pero el fraile confesor de Lizardo, a la hora de su muerte, contestó muy serio: Es verdad lo que dice este hombre. Se trata del mismo cristiano a quien dimos muerte, acusado por el oidor mayor. No cabe duda. Yo mismo vi la cadena en su cuello al hacer el exorcismo, pero no lo puedo creer. Uno de los oidores comunicó: Pediré instrucciones al virrey. Entretanto, detendremos al oidor mayor. El fraile contestó: Demasiado tarde, vuestra señoría. El oidor mayor se ahorcó. Al día siguiente, el esqueleto fue enterrado en el cementerio. Por mucho tiempo la calle de la Cadena fue denominada como calle del Colgado, quizá debido a la ejecución de Lizardo de Ontunaño, o al suicidio del oidor mayor. La leyenda empezó con la muerte de ambos, pero por mucho tiempo, aseguran las personas que la vieron, se mecía la sombra del ahorcado bajo las cadenas que se extendían de un extremo al otro del muro.